El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. El tema y el debate de la presente semana: la crisis del fútbol salvadoreño. Para ello damos continuidad a esta serie con el periodista deportivo Francisco Gómez, quien tiene muchos años de cobertura en las diferentes ligas profesionales y semiprofesionales del fútbol salvadoreño. Es director también de Radio 106.9, lo cual le da toda la credibilidad y la cobertura en materia deportiva. Conoce bien la estructura del fútbol, la ley que rige el fútbol salvadoreño, los estatutos FIFA, y creo que sin duda nos brindará aportes e información para que usted se forme su propia opinión. Francisco Gómez, gracias por aceptar mi invitación y estar en esta serie de programas que pretenden llevar el conocimiento a la noble afición deportiva salvadoreña. Bueno, muchas gracias Ricardo, a todos los televidentes acá con usted. Bueno, y estoy en la disposición de que podamos platicar de este tema que está bastante complicado, pero que esperemos de que se llegue a una solución, porque aquí al final todos velamos por la afición, que ese es el tema principal también, Ricardo. Francisco, usted a través del desarrollo de su carrera como periodista deportivo ha visto de todo. Ha visto comisiones normalizadoras, sí. Siguió el caso de Guatemala también en las dos muy comisiones, en el castigo al fútbol chapín. Ha visto de todo a nivel de las situaciones internas entre las diferentes ligas del fútbol salvadoreño con la federación. Pero ahora tenemos una situación que no ha sido común en nuestro fútbol, y es una posible o supuesta injerencia de las autoridades del Estado salvadoreño en el mundo del fútbol a través de la Federación Salvadoreña de Fútbol. ¿Qué opinión le merece a usted después de haber cubierto tantas situaciones en nuestro país y en la región? Fíjese que antecedentes hay. Ya lo hemos vivido en El Salvador, no al nivel de una suspensión, pero sí tener una comisión normalizadora. Nuestro vecino Guatemala, que acaban de salir de esta situación. Yo quisiera hacer un parangón a algo que siempre he escuchado en la afición después de los fracasos que se puedan tener, o no clasificaciones, que no lleguen a fracaso en algún momento, de selección nacional. Retirémonos 4 años y veamos que vamos a tener un verdadero proceso y después regresamos y esto y lo otro. Nunca ha pasado, es mentira. Si no tenés la motivación de participar con las diferentes categorías o los diferentes niveles que hay, no te vas a preparar. Tristemente somos resultadistas, somos del momento, que si tiene la culpa el actual directorio de la Federación Salvadoreña de Fútbol y el Comité Ejecutivo, no, ya esto es cultural. O sea, nosotros, yo nunca, y lo repito, no sé cuántas veces lo he dicho, creo que la mejor moda de selección nacional fue la primera era de Carlos de los Cobos. Todos teníamos una camisa de la selección y nos ponían, yo no creía. Posteriormente viene otra vez Carlos de los Cobos, y a todos los enamorados, o sea, estamos hablando del sistema de él, fueron cayendo, después empezaron a pedir su cabeza. ¿Y dónde está el proceso? Hay otros que sí, miembros de cualquier comité ejecutivo, han quitado técnicos. En los equipos pasa lo mismo.
Muy pocos equipos mantienen por lo menos 2 años al mismo técnico. Es muy escaso y muy extraño que esto llegue a suceder. Pero nosotros tenemos la experiencia como país que las cosas no se van a solucionar. Que el que nos castiguen y que con eso vamos a hacer un proceso es mentira. Que he leído en redes sociales cualquier cantidad de cosas. Ojalá nos castiguen. ¿De qué sirve si igual no vamos a ir al Mundial? Yo hice un ejercicio un día en un tweet de que la posibilidad de ir a un Mundial en el 2026 es de las más grandes que tenemos. Porque no va a participar México, Estados Unidos ni Canadá. Ya están clasificados automáticamente. Pero vamos a tener siempre 3 plazas y media. Muchos dicen, ya la tiene Costa Rica, Jamaica y Honduras o Panamá. Nosotros no. Es que si entramos con ese pensamiento tampoco no participemos. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Y aparte es en Estados Unidos, México y Canadá. O sea, la posibilidad de que salvadoreños, si El Salvador clasifique, estemos ahí, es mucho más grande. O sea, es una ilusión. Pero si nos dan un castigo, ¿a dónde quedamos? No vamos a participar a una quizá más real posibilidad que tengamos. Es una suposición. Aquí todo es suposición. Todos los equipos en la jornada 1 de la primera división, de segunda y tercera, son campeones en la primera jornada. Porque si entras derrotado, ¿a qué vas? Aquello de que yo soy un equipo de media tabla para abajo es mentira. Veamos al Chalatenango, sus últimas experiencias, ha sido más que protagonista. Yo creo que el fútbol hoy por hoy necesita que nos unamos. Recuerdo tanto palabras de mentoras que he tenido que me decía, yo admiro cómo los hombres, una ex jefa que tuve, se reúnen en la playa, alguien lleva una pelota y son 3, ven que hay un grupo un poco más alejado, ¿cuántos son? 5, pues uno que se venga con nosotros y otros 4, juegan, son hermanos, termina el partido, se despiden y adiós, y nunca más se vuelven a ver. Esa capacidad que tienen los hombres de hacer amistad por el fútbol es increíble. Hoy es el momento que lo tenemos que demostrar. Y no buscar, como dice una canción de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, ni vencedores vencidos. Acá no hay ni vencedores ni vencidos, deben de haber. Eso tiene que ser una tregua por el fútbol. Eso de que nos castiguen sería malísimo. Pero es que ya te estás adelantando. Pero es que es lo que está a la vista. Debe de ceder la Federación Salvadoreña de Fútbol por parte de su comité ejecutivo como el Instituto Nacional de los Deportes. Pero está de más decir que aquí hay un tercer actor y es el principal, que es la FIFA. La FIFA es la que no permite la homologación, que es al final el verdadero problema de la Federación Salvadoreña de Fútbol con el Instituto Nacional de los Deportes por la ley de los deportes, la ley general de los deportes que se tiene. Si la señora FIFA le dice a la Federación de Fútbol, sí, se pueden homologar con las condiciones que ellos tienen, aquí se acaba todo el problema. Pero, ¿qué hace la Federación? ¿O usted cree que FIFA le va a decir, sí, hagan lo que ustedes quieran? Eso, bajo ningún concepto. La FIFA, el Vaticano y la ONU son las organizaciones más poderosas del mundo, porque son las que tienen la mayor cantidad de afiliados, asociados, como le quieran llamar, en el mundo. ¿Quién está en contra dentro de lo católico del Vaticano? Nadie. Cuando se reúnen las iglesias o cuando quieren tomar una decisión, todas las iglesias del mundo, incluidas las que no están con el catolicismo, ¿quién comanda? Es el Papa por parte del Vaticano. La ONU tiene el voz y mando políticamente. Y en el fútbol, la FIFA es más, la FIFA tiene más afiliados que la ONU. Entonces yo creo que debemos de buscar nosotros, periodistas, usted no solo como hoy un presentador o un generador de opinión, sino que también alguien vinculado al deporte. Porque se imagina la cantidad de personas que se vinculan al fútbol. El vendedor, los taquilleros, los porteros, la afición, los periodistas, los árbitros, la dirigencia, los jugadores, la familia de todos ellos, los que cuidan carros, en fin, hay una cantidad de personas que están vinculadas al fútbol directamente y creo que todos debemos de ser parte.
¿Que hay problemas? Por supuesto, hay problemas y tristemente creo que nos pasamos al tema político, que es el principal problema que muchos quieren ver. Ayer en conferencia de prensa que dieron los abogados que están representando a miembros del comité ejecutivo, les preguntaban si se debe mezclar la política con el deporte, y ellos fueron claros y dijeron que no, que eso no debía de llegar hacia esa instancia. Pero creo que tenemos tiempo para ir tocando tema por tema o punto por punto cómo va el problema del fútbol en El Salvador. Francisco, son 2 años de estas relaciones tensas entre el INDE, Fast Food Indes, pero ya en las últimas semanas se había logrado un acuerdo en los 3 puntos que estaban en discusión al final en la mesa de negociación y de acuerdos. Pero fue la parte de la elección donde sí no hubo un compás de espera y donde no se logró un acuerdo. ¿Fue el único punto o qué información tiene usted? Yo soy de los que pensé de que ya habían limado asperezas, porque después es más, creo que en esos días vine acá con usted, yo vi que todo se tranquilizó, ya no hubo nada tenso, se le consultaba al presidente de la federación y decía que estaban trabajando, creo que el INDES cayó completamente y yo sí pensé, no sé si ingenuamente, pero sí pensé de que esto ya se estaba arreglando. Y conocí de que habían puntos que ya se habían superado, porque esto es de ceder. O sea, yo cedo acá, ustedes acá. Con la diferencia que en muchas oportunidades en lo que el INDES quiere que ceda la Federación de Fútbol, pero la Federación tiene que consultar sí, solo sí, a la FIFA. Y si la FIFA dice esto es blanco, esto es blanco. ¿Por qué la afición no comprende que no es el comité ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol, sino que son las autoridades de la Federación Internacional de Fútbol Asociados? Porque nosotros somos soberanos en nuestro país. Así nos han dicho, que si nosotros decimos todos vamos a ser azul y blanco, nadie nos puede decir nada. Sabemos que no, desde el momento en que firmamos convenios internacionales nos sometemos, nos adherimos voluntariamente a muchas disposiciones, a muchas leyes internacionales que debemos de respetarlas y en muchos temas. La Federación Salvadoreña de Fútbol es una ONG. Las ONGs se inscriben en el Ministerio de Gobernación. Debido a la Ley General de los Deportes, hoy tiene que ser en el Instituto Nacional de los Deportes, cosa que la Federación de Fútbol no está en desacuerdo. Pero hay parte de sus estatutos que no le permiten por estos temas que usted mencionaba al inicio. Pero las ONGs es un acuerdo internacional de la ONU. O sea, todas las ONGs tienen que estar adheridas a esos acuerdos internacionales que se tuvieron hace décadas. Entonces, no es algo antojadizo. Se deben de respetar los acuerdos internacionales que ha tomado el país. Tal cual en la Ley General de los Deportes sacan al Comité Paralímpico y sacaban al COES como una excepción para no regirse completamente sobre la Ley General de los Deportes, porque el COI y la de Paralímpicos, no recuerdo cómo se llama a nivel internacional, no se los permiten, pero no hay ningún problema. Entonces, debemos de entender esto. La FIFA está acá. Posteriormente, la Federación Salvadoreña de Fútbol y después todas sus dependencias. Los árbitros, lo administrativo, sus ligas, las ADFAs, vienen después. Todas se someten a las disposiciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Pero la Federación Salvadoreña de Fútbol no hace nada sin la aprobación de la FIFA. Que la FIFA es un CAF, es CONCACAF, porque son parte de... Ellos se encargan más de observar y de dirigir a los países. ¿Es la FIFA
igual o superior de vertical que el Vaticano? Es igual. Hay que cumplir. Es que, yo le digo algo, o a los televidentes, hagan ustedes un ejercicio. Recuerden, señalen un caso donde la FIFA cede y pierde ante un país, una federación, un asociado de ellos. No. Si, acá un ejemplo, por los problemas mundiales que se tenían, Rusia estaba clasificada al mundial. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la FIFA? Está fuera. ¿Y cuál es el problema? Sí, lo habían ganado deportivamente, pero hay otras razones por las que FIFA toma las decisiones. Y es una potencia económica. Es una potencia mundial. Y futbolísticamente no es nada despreciable también. Es un protagonista real que se tiene. A Guatemala tampoco le fue bien. Trató de pelear contra el imperio de la FIFA y vimos los resultados. Terminó castigada, suspendida por tratar de emprender una lucha de un Estado frente a una potencia como lo es FIFA. Y muchos dicen, pero la FIFA no nos puede venir a mandar a nosotros. Y que no es que nos estén mandando. Nosotros tenemos que adherirnos y seguir el libreto, digamos. Como en cualquier club social. Sí. Si no cumple la normativa, pues es expulsado o sancionado. En los equipos de fútbol, por ejemplo, tienen un reglamento interno, que si no vas a un entreno te descuentan X porcentaje, si te sacan tarjeta roja por mala conducta, que no es lo mismo que una entrada, y ojo, si hay entradas que son en algunos clubes, si hay una entrada, como dicen, de mala leche y te expulsan, hay una multa. Hay otras circunstancias que te dicen, sí, no tenías nada más hasta que hacer. los mismos jugadores, una llegada tarde, ahí va para el asado, exacto, para el convivio. Eso te dicen, es una multa para el asado, después todos comparten, pero es una multa que te están poniendo y te sometes. Así es. Cosas absurdas. Al jugador que por primera vez lo convocan al primer equipo y que viene de las categorías inferiores, le toca que le pasen tradiciones. Que lo dejen pelón, como dicen. Así es. No, es que no me gusta. No, así es. Y no es nada malo tampoco. Usted se tiene que someter, al igual que nosotros, que la Federación Salvadoreña de Fútbol debe respetar las leyes. Yo recuerdo al presidente del comité ejecutivo, Hugo Carrillo, que es actualmente el comité, es el presidente, o sea, eso no lo podemos negar. Él me decía, nosotros pagamos impuestos, pagamos el IVA, pagamos la renta, nosotros declaramos, a nosotros nos tienen auditoría. ¿Sabe que la Federación Salvadoreña de Fútbol tiene auditorías internacionales que le pone la FIFA? Es que la FIFA manda $2 millones y le dicen, miren, estos son los puntos en los que usted debe de trabajar. Y se auditan, se buscan los resultados y van a decir, ¿y cuáles resultados? No, es que resultados hay. Francisco, usted hablaba al principio de la división y haciendo un primer llamado a la unidad. La primera división, con los 12 equipos que la conforman, se encuentra dividida. ¿Por qué no buscar también, iniciando desde casa, este llamado a la unidad? A mí me llama poderosamente la atención y quisiera que la afición también. ¿Por qué el fin de semana solo iba a jugar la primera división? ¿Por qué no habían árbitros para segunda, tercera y alfas? ¿No es el fútbol también? ¿Por qué interesa solo la primera división? ¿Por qué ellos velaron solo por ellos? Y ojo, ellos dijeron que el INDES como que estaba autorizando también. Quizás tomémoslo así. ¿Y por qué ellos solo ven a la primera división también? ¿Dónde está la segunda división y la tercera división? Que solo la segunda división tiene el doble de equipos, un poco menos. Bueno, son 20 equipos en la segunda división. Son más que en la primera. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Por qué no hay unidad? La posición de la segunda división, ojo, es de las más consecuentes. No, aquí la más consecuente de todas las posiciones es la de los árbitros. No estoy a favor ni en contra, yo estoy únicamente que me autoricen y no se mueven.
pero la segunda división ha tenido una posición consecuente. Ellos van a programar hasta que la Federación Salvadoreña de Fútbol, su comité ejecutivo, autorice. No se están complicando. Pero aún en la primera división, ya que nos quedamos ahí, ¿de qué hay división? Sí. Hay dos bandos, 6 de uno y 6 de otro. ¿Quién gana si son 6 votos cada uno? Y ninguno de los dos grupos ha logrado permear un tan solo voto para hacer la diferencia. Y dudo mucho que lo hagan, a no ser que hayan amenazas. Porque en el fútbol hay de todo. En esta sociedad que estamos viviendo hay de todo. Pero yo me pregunto, ¿en qué momento vamos a llegar a esta cohesión? Los comunicados de las últimas horas de la primera división son solo por un grupo de 6 o hablan en nombre de los 12. El que lleva la voz de mando es el presidente de la Junta Directiva, en este caso el licenciado Pedro Hernández, que representa a la Alianza. Que es de la Alianza, porque el que representa es Edwin Abarca. Entonces él da las indicaciones administrativas, las cuales los de prensa tienen que seguirla. Entonces él con otro grupo, me imagino que llegan a una decisión. Yo observaba en las fotografías de ayer de la conferencia que dieron los de la primera división y habían más de 6. Eso sí, es de observarlo. Habían más de 6. Por lo tanto, habían del bloque que dicen que no sé quién dice no y quién dice sí, porque depende la petición que se esté dando en el momento. Pero usted lo puede ver, no, que lo que pasa es que quieren que juegue. Es más, yo quiero que jueguen. Usted quiere que jueguen. Todos queremos que jueguen porque queremos ver a nuestro equipo, queremos ir al estadio. Pero la primera división es el punto de inflexión realmente dentro de este problema y en quien se puede apoyar el Instituto Nacional de los Deportes. Creo que es el mejor aliado que tienen. La primera división, porque los demás simplemente están expectantes. ¿En qué fundamenta la liga el programar para mañana miércoles bajo las condiciones actuales que no han sido modificadas sustancialmente del domingo hacia este día, martes? Quiero pensar bien, el tema económico es fundamental. Una semana más de trabajo es una cantidad grande de dinero que se gasta, porque no se invierte, se gasta en el fútbol. Porque hay que seguir entrenando, cada entreno también tiene un costo y también los jugadores trabajan una semana más o los días que sean, ¿verdad? Trabajan de más. Esto genera un gasto extra que no está presupuestado en nuestro fútbol. Yo quisiera pensar que esa es una gran razón. La otra es pensando en la afición y que tienen que satisfacer a sus aficionados. Usted es director de una radio del país. Tiene años conduciendo secciones deportivas. Sí. ¿Puede llegar la afición con menos de 24 horas de promoción a los estadios? No, definitivamente no. El ejercicio es el del fin de semana, el del sábado sobre todo. ¿Cuánta afición llegó a ver? ¿Cuánta afición llegó a Metapán, el Metapán Santa Tecla? Ínfima. Creo que pasa que a Metapán nadie llega a ver al Metapán. Y peor si era el Santa Tecla. Está bien. Yo estuve en el juego. Bueno, era en Las Delicias el juego. Sí, en Las Delicias quiero aclarar. Pero ninguno de los dos lleva afición. ¿Y había lluvia? Exacto. ¿Y en el Cuscatlán? Y en el Cuscatlán yo estuve ahí. Alianza 11 Deportivo. No era un partido que llamaba mucha afición, tampoco, veámoslo así. Pero la afición que llegó fue muy poca, porque yo, que soy periodista, que estoy muy de cerca de la dirigencia, como dice un colega mío y amigo suyo, Julio César de la Cruz, estamos en el ajo, dice, de todo. Al mediodía me preguntan, ¿va a haber? No, les dije. Después, sí. Después, no. A la afición no la vamos a engañar. La afición sí quiere ir, pero si esperamos ver el Alianza, el Marte Águila que iba para el domingo, tenía convocatoria, pero no iba a llegar afición.
Y muchos dicen, es que el martes ni siquiera se presentó, y no, los árbitros dijeron que no iban a pitar, por sentido común. Así, esta primera parte del programa con el periodista deportivo Francisco Gómez. Si usted dice, esa voz me parece conocida no solo de la radio donde él es el director y de los deportes, es la voz oficial de Estadios Deportivos del Salvador, EDESA. Al regresar, más desde la visión del periodismo deportivo sobre esto que se ha denominado la crisis del fútbol salvadoreño. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Si usted está compartiendo en familia los sagrados alimentos, Dios bendiga su alimento, el trabajo, el fruto de sus manos que les permite estar compartiendo en familia. También un refil de café, muy bien a esta hora para poder continuar en esta cobertura de información, que lo que pretendemos es que usted tenga diferentes enfoques y que usted se forme su propia opinión. Para ello, contamos con el periodista deportivo Francisco Gómez, quien nos está brindando sus valoraciones con tanta experiencia cubriendo el fútbol en las diferentes categorías y ligas de nuestro país. Francisco, el jueves de la semana pasada, cuando la Fiscalía General de la República, acompañada de unidades de la Policía Nacional Civil, llega a hacer toda una incautación de documentos y de respaldos documentales en las instalaciones de la FESFUT, usted logra una exclusiva con el presidente de la Federación, Hugo Atilio Carrillo. ¿Qué fue lo que le dijo en resumen el licenciado Carrillo en ese momento? Bueno, primero de que él como presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol estaba en la disposición de brindar toda la información. Y eso no me lo ha dicho una vez, me lo ha dicho 2 veces, las 2 veces que he podido hablar en estas circunstancias. En las otras él lo ha dicho públicamente, que él está en la disposición de dar la información. Lo otro que él dice de que ellos están tranquilos y conscientes de que no van a encontrar nada de lo que se les acusa. Entiendo, administración fraudulenta y lavado de dinero, que una lleva a la otra. Voy a unir algo que me decía uno de los abogados ayer, de los que están con el comité ejecutivo. Es decir, esto únicamente lo pueden, no sé si es la palabra, decretar, o si hay auditorías que se realicen de un día para otro, es imposible que se vaya a dar. Y también se ha nombrado a alguien que va a estar en la auditoría de parte del comité ejecutivo, y que es algo legal completamente. El licenciado Carrillo, el presidente del comité ejecutivo, no creo que esté muy tranquilo, ¿verdad? Sí, debe de tener presiones, me imagino cuántas personas le han de llamar, pero sí, él se mantiene muy conscientemente de que quiere negociar. Quiere una mesa de trabajo donde se sienten las partes involucradas y se llegue a un acuerdo. Todo dentro de lo permitido en las leyes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la famosa señora FIFA. Eso es lo que solicita el señor Carrillo. El sábado yo le preguntaba a él también de que si él tenía que ver con lo de los árbitros, y me dice, yo no tengo nada que ver. No pertenezco a la comisión de arbitraje y no me compete. Ese es el arquitecto Emerson Ábalos, que es el vicepresidente, que él también dice que él no sabía absolutamente nada, porque en ese momento se había autorizado para jugar. Posteriormente, los árbitros como que entraron en razón y dijeron, no, esto nos va a afectar a todos y por lo tanto no vamos a pitar. Entonces,
este es el momento en el que se ve quiénes están de un lado, quiénes están de otro, y no sé quién es el bueno y quién es el malo. Eso cada quien, usted amigo televidente, va a definir hacia qué rumbo vamos. Creo que Hugo Carrillo, insisto, y también lo escuché de voz de los abogados, del licenciado Fernando Meneses, sobre todo, cuando él mencionaba, queremos una mesa, o sea, se pide una mesa y se quiere negociar, de que no haya persecución contra, porque hubo un allanamiento en la casa del presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que uno dice, ¿y ahí qué hay? ¿Qué viene? Pero esas son decisiones ya a nivel fiscal que ellos tendrán sus razones y van a dar su y que no tiene relación con lo deportivo. No, absolutamente nada. El aviso, a mí me llaman un par de cosas la atención. El presidente del INDES puso un aviso ante la Fiscalía General de la República. Pero después también pone un aviso un exmiembro del Comité Ejecutivo, el representante de la Tercera División, Walter Reyes. Pero llegaron por el aviso de Walter Reyes y no del presidente del Instituto Nacional de los Deportes. Ahí cabe cuando el presidente del INDES dice que ellos no tienen nada que ver en eso. Usted tome su decisión si es así o no. Pero se entiende de que sí es por el aviso que puso Walter Reyes, que jugaba las veces de tesorero dentro del Comité Ejecutivo en el periodo que él estuvo, que legalmente ese puesto no existe, pero siempre en el Comité Ejecutivo delegan, vos te encargas de esto, que sean los enlaces con diferentes áreas que tienen que ver con la estructura del fútbol. A mí eso me llama mucho la atención, y que ha sido un mismo miembro del Comité Ejecutivo que se le advierte, usted renunció deportivamente, pero legalmente continúa vinculado al Comité Ejecutivo, aunque él no está dentro de los que se les está acusando, al igual que el caso de Walter López, que se ha adherido a la Federación Salvadoreña de Fútbol por las renuncias de Juan Pablo Herrera y de Walter Reyes. De ahí es que viene que ayer los de la Primera División dijeron que el que va a autorizar de parte del Comité Ejecutivo las designaciones arbitrales es Walter López. Pero ¿qué se necesita para que un comité ejecutivo colegiado tome una decisión? Bueno, primero establecer el quórum. Y si son 7, ¿cuánto sería el quórum? 4. ¿Verdad? 3, que es la mitad, más 1, son 4. Pero Walter López también ha dicho que él no puede tomar esa. Y en el hipotético caso que se instalara, ¿quién dice que esos 4 votaron a favor para hacer las nominaciones? En efecto. ¿Qué le dijo el licenciado Hugo Atilio Carrillo sobre si ellos están acatando la supuesta suspensión del Tribunal del Deporte? El cese de funciones. De funciones, porque todo coincide. Se notifica de parte del INDES a la afición, a los medios de comunicación, y aparentemente el comité desaparece, o al menos públicamente no se muestran ni tampoco emiten ningún tipo de comunicado. Fíjese que él me decía de que están expectantes. Por eso precisamente ayer, al mismo tiempo que se hacía la visita de los abogados a la Fiscalía General de la República, también estaban otros, porque son 7, entiendo, en el Instituto Nacional de los Deportes también, para que no recuerdo el término jurídico, que revoquen o revocatoria de esa decisión, porque no da lugar, según los abogados que están en este caso, con el cese de funciones. Con esto se detiene cualquier acción, porque ellos están afirmando, porque acá ¿quién lo juramentó Pero según el comunicado del INDES, ellos ya notificaron a la FIFA
de esa decisión del tribunal? Vale. Buena pregunta, y para que los televidentes entiendan que hay cosas que son de sentido común. La FIFA, El Salvador no es, veámoslo de esta forma, El Salvador es un país, es una asociación, un miembro, una federación, que ellos reconocen al presidente en este caso, de la federación, a su asociado. Son, como somos en El Salvador, a nivel cultural, presidencialistas. Ellos se entienden directamente con el presidente de la federación, en este caso salvadoreña de fútbol. Francisco Gómez busca a un abogado deportivo, porque hay en esa área, y hay 2 abogados deportivos que están en el caso con Carrillo, Alexander Portillo y Miguel Ángel Anaya. Yo los busco a ellos 2 y les digo, yo quiero decirle a la FIFA, notificarle que X cosa ha pasado. Ellos lo primero que se van a poner a reír, porque la FIFA no va a contestar como se solicita. Ellos primero van a pedir, se van a comunicar con el presidente. Posteriormente viene un informe ejecutivo de parte del comité ejecutivo y de su presidente. O sea, ellos no van en el comunicado del INDES mencionan de que como que compartan la comisión normalizadora. La comisión normalizadora se nombra sí, solo sí, si la FIFA indica. La FIFA va a decir el presidente, el coordinador, el que va a guiar, el líder de la comisión normalizadora es Ricardo Sosa. Y esta comisión normalizadora la van a conformar con Ricardo Sosa, fulano, sutano, mengano, perencejo. A ellos ya se comunicó la FIFA antes para preguntarles, ¿aceptan? Sí, no. Y los colocan por un tiempo determinado para que se busque una solución y se pueda arreglar antes de una desafiliación. No van a venir, vos ponés tantos y yo tantos. El día que la FIFA permita eso, se le cae el show, se le cae ese monstruo, ese poder que significa la FIFA. ¿Qué pasa si se le sale de las manos El Salvador? ¿Qué pasa en el mundo? Todos se van a ver en ese espejo, y los que no estén de acuerdo en esta área de CONCACAF, han estado países que no están de acuerdo por A, B, J, Z razón, y gobiernos también harían lo mismo. Ya hay un precedente, no van a permitir. El problema actual no es entre asociados o entre ligas, no, o entre actores de la estructura del fútbol. Es de la intervención de el representante del Instituto Nacional de los Deportes en la estructura de la federación. Esta comisión normalizadora, cuando es una injerencia de actores del Estado con uno de sus afiliados, viene una comisión normalizadora, pero viene la sanción para el fútbol. En el caso que sea un problema de la estructura interna, puede haber un nombramiento de una comisión, pero no hay sanción, porque es un problema interno. ¿Cómo ves ese escenario? Muchos estamos esperando qué va a pasar. Ya muchos adelantaron, no es criterio, ya muchos dijeron, ay, que viene una sanción. Primero veamos qué es una injerencia en estos casos. En este caso es de que, vemos, el complejo de la Federación Salvadoreña de Fútbol está cerrado. No pueden ingresar los empleados. Ahí ya se están metiendo. Y la auditoría o el allanamiento ya finalizó. Exactamente. Ya podían ingresar ayer a sus labores. Hoy tampoco han podido ingresar. Ojo, los miembros de la Fiscalía General de la República que llegaron, los miembros de la policía que han estado y están, todos han sido
totalmente respetuosos con las personas. A nadie le han obligado absolutamente a nada. Todo lo han hecho con decoro, Profesionalismo. con profesionalismo. Ahí no hay ningún problema. ¿Y qué andan buscando? No, ellos se llevan la información y allá otras personas, me imagino, o los peritos van a analizar. Pero creo que debemos de tomar muy, muy en cuenta de que la injerencia es que quieran imponer miembros, que no permitan el método de elección, que no quieran que lo saquen al presidente. Ahí hay una injerencia y mamá FIFA o papá FIFA va a castigar. Si la federación, Francisco, no se había sometido al proceso que el INDES estableció a través de la Ley General de los Deportes, se le puede sancionar si no estaba siendo parte de la nueva reglamentación y de la nueva ley. Se lo pongo así. Si viene el actual comité ejecutivo y dice, ok, está bien, vamos a homologar nuestros estatutos con el Instituto Nacional de los Deportes. Van, hacen el acto, si no es ese día, el siguiente día, la FIFA nos desconoce. Y van a decir, pero si la federación se puso de acuerdo, lo que pasa es que el INDES no está, la FIFA no está de acuerdo. Aquí debemos de ver tres escenarios. Hay tres actores. FIFA, INDES y aquí abajo la Federación Salvadoreña. No dudo que la Federación sí quiera llevar la fiesta en paz y acatar las recomendaciones o las leyes del INDES, pero ellos se deben a la FIFA. Después de 2 años, ¿usted cree que esto se va a arreglar por la vía del diálogo, de la negociación y lo que se ha tenido ya que suspender las pérdidas del fin de semana anterior? ¿Usted todavía aspira a esa posible solución? Por supuesto que sí. Le digo por qué. El fútbol es un tema de nación que mueve emociones y pasiones y que si nos vamos a lo político, esto le resta puntos o popularidad a la actual gestión. No creo que no tengan 3 dedos de frente para ver ese problema y reconocer que no tienen la razón. Entonces, sí creo de que son personas pensantes o que tienen asesores que les van a ayudar a que las cosas sean por la mejor vía, que cese la persecución que hay contra el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Nadie los ha visto. Nadie los ha visto, llegó a la fiscalía los abogados. Pero yo sí creo de que va a pasar algo que va a ser FIFA y van a tener que reaccionar y sentarse y llegar a un acuerdo. Ojo, siempre con la venia de la FIFA. Si no, igual la FIFA va a actuar. Sí, o sea, si ellos se ponen de acuerdo y no lo hacen como dice FIFA, ahí no viene una comisión normalizada, viene la suspensión de inmediatamente. Francisco Gómez, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación, el ilustrarnos con sus conocimientos, con su experiencia, y me quedo con esa última frase, que es posible que se logre un acuerdo en beneficio de todos los involucrados, los trabajos directos e indirectos que genera el fútbol en las diferentes ligas. Por supuesto que hay una cantidad de dinero que dinamiza la economía en cada fecha de la primera, segunda y tercera división y de las ADFAs también. Sí, totalmente. Yo insisto, yo creo que todos deberíamos de pedir de que se pongan de acuerdo y que tengamos fútbol por las buenas. O sea, que no haya persecución. Dejemos de que el duelo se dé dentro de la cancha, el duelo deportivo, y que ahí se arregle, que el INDES haga su liga y que dejen a la Federación Salvadoreña de Fútbol también con su torneo bajo los estatutos, bajo las leyes de la FIFA. Que así, esas son las reglas del juego lastimosamente, pero creo que sí hay sentido común, sí hay sensatez y sí queremos un El Salvador que tenga por lo menos la diversión del fútbol. Muchas gracias, Francisco Gómez, por su participación y
Este día ha dado por iniciada la Liga también nacional que impulsa el Instituto Nacional de los Deportes. Un gran proyecto, un extraordinario proyecto que puede generarle muchos logros, el descubrir de nuevos talentos para los diferentes equipos profesionales. Hay el reconocimiento para el señor presidente ad honorem del INDES, el licenciado Yamil Bukele, por esta excelente iniciativa y bendición para el país. Y también reconocer que el fútbol genera trabajo, genera emprendimientos, genera una cantidad de dinámicas en las microregiones, en los municipios, en los departamentos cuando hay fútbol. Y la última premisa, no es tan cierto que todos deseaban el castigo del fútbol salvadoreño. Necesitamos nuestras ligas que estén en movimiento. Que Dios ilumine a los tomadores de decisiones en beneficio del fútbol y de todas las personas que dependen económicamente del fútbol y de sus profesiones y oficios. Hasta la próxima, que Dios les bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.